Bienvenidas al canal que transforma tus deditos en máquinas de tejer sueños. Yo soy Fran y hoy aprenderás a tejer conmigo el hermoso suéter Leia. Este suéter que es muy cómodo y muy liviano, perfecto para la temporada de otoño-invierno, con un hermoso escote en V en la parte delantera y en la parte trasera también. Tenemos una hermosa espalda descubierta, además de un lindo lazo que lo hace ser una prenda muy especial y muy delicada. Esta prenda está tejida con el hermoso punto arroz, un punto con el que tejemos con puntos básicos, el punto alto y el punto bajo. Vamos a partir tejiendo el panel delantero, vamos a tejer el escote, luego tejeremos el panel trasero y pasaremos a tejer las mangas en circular. Es una prenda que está tejida para una talla S. De todas maneras, te estaremos dejando tablas con las medidas para las diferentes tallas. Está tejida con doble hebra y en esta ocasión yo utilicé dos fibras diferentes y grosores diferentes. Para talla S, primero utilicé este hilado que es de un grosor súper fino. Es un hilado que es 100% microfibra y utilicé 3 ovillos de 100 gramos. También utilicé esta otra lana, que es una lana de grosor 3 ligero, que tiene acrílico, poliéster y lana. De esta lana utilicé 4 ovillos y cada ovillo tiene 50 gramos. Para que la prenda quedara esponjosa y muy liviana y cómoda, utilicé un ganchillo de 7 milímetros. Importante que tengas contigo la cinta métrica, aguja lanera para las uniones, tijeras y marcadores de puntos, muy importantes, sobre todo si eres principiante. Hora de comenzar con el tutorial, pero antes no olvides suscribirte ahora mismo a nuestro canal. Si quieres ver más tutoriales como este, déjanos un me gusta, un like o un comentario si te gustó esta hermosa prenda o qué otra prenda te gustaría que tejiéramos juntas. Prepara tus materiales y tus manitos porque vamos a comenzar. Comenzaremos realizando nuestro nudo corredizo. Vamos a tejer nuestras cadenas de base que van a medir el ancho total de la prenda, que serán 46 centímetros para talla S. Las cantidades de cadenas de base deben ser de número par. Teniendo nuestras cadenas, comenzaremos con el punto arroz. Vamos a partir en la segunda cadena y vamos a tejer un punto bajo. En esta fila estaremos tejiendo un punto bajo y un punto alto. De esa forma continuaremos hasta llegar al final de la fila, siempre tejiendo un punto bajo y un punto alto. Comenzamos entonces con punto bajo, vamos a terminar con un punto bajo y en la fila siguiente vamos a continuar con la secuencia contraria. Vamos a subir con 2 cadenas y el segundo punto va a ser un punto bajo porque las cadenas de subida valen como punto alto. Por lo tanto, si en la fila anterior tenemos un punto alto, encima de él tejemos un punto bajo. Donde tenemos el punto bajo, vamos a tejer un punto alto y así vamos a continuar esta secuencia hasta llegar al final de esta fila. Si comenzamos con punto alto, entonces vamos a terminar la fila con un punto alto. Llegando al final terminaremos con un punto alto, por lo tanto la siguiente fila la comenzaremos con un punto bajo. Subimos con una cadena, giramos tejido y comenzamos con nuestro punto bajo. Continuaremos tejiendo un punto alto encima del punto bajo de la fila anterior. Y es así como continuaremos fila tras fila. Siempre vamos a estar tejiendo un punto bajo y un punto alto. Continuaremos de esta forma hasta llegar a la altura de la sisa. En mi caso yo tejí fila tras fila hasta llegar a 30 centímetros para talla S. Vamos a dividir el tejido colocando un marcador de puntos, dejando la misma cantidad de puntos de un lado y del otro para comenzar a tejer nuestro escote. Para la siguiente fila continuaremos tejiendo el punto arroz normalmente. Vamos a llegar al penúltimo punto antes del marcador para comenzar a tejer nuestra disminución. Para tejer la disminución vamos a comenzar con un punto bajo sin cerrar. Vamos a tomar lazada y vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a sacar hebra, tomamos lazada y pasamos solo dentro de 2, tejiendo un punto alto sin cerrar. Nos van a quedar 3 y vamos a cerrar los 3 juntos, teniendo nuestra primera disminución.
En esta siguiente fila vamos a tejer normalmente sin tejer ninguna disminución. Vamos a ir intercalando una fila con disminución y una fila sin disminución. Recordemos que la disminución siempre va a ser al momento de llegar al centro. Entonces la disminución siempre será de la misma forma: punto bajo sin cerrar, un punto alto sin cerrar y se cierran juntos. Lógicamente y siempre y cuando esté dentro de la secuencia. De lo contrario sería un punto alto sin cerrar, un punto bajo sin cerrar y se cierran juntos. Vamos a continuar así fila tras fila hasta llegar al largo total de la prenda, que van a ser 52 centímetros. Para tejer el otro lado vamos a repetir la misma secuencia. La única diferencia va a ser que vamos a comenzar desde el centro, y esto lo hacemos para que los puntos queden todos del mismo lado. Entonces, si comenzamos desde el centro, vamos a comenzar con una disminución de inmediato. Y así vamos a continuar. La siguiente fila la tejemos sin ninguna disminución y luego una disminución. Y así nuevamente hasta llegar al largo total, y así terminaríamos el panel delantero. Para el panel trasero vamos a comenzar nuevamente por el ancho de la prenda y vamos a tejer fila tras fila hasta tener 15 centímetros para talla S. Vamos a volver a colocar el marcador de puntos, dejando la misma cantidad de puntos de un lado y la misma cantidad de puntos del otro lado. En la siguiente fila volveremos a tejer hasta llegar al penúltimo punto para volver a tejer la disminución, pero aquí vamos a hacer algo diferente. Vamos a tejer en la primera fila una disminución normalmente tejiendo un punto bajo, luego un punto alto sin cerrar y luego cerramos juntos. Luego de tejer la fila con disminución vamos a tejer una fila sin disminución, y en este caso, a la diferencia del panel delantero, vamos a tejer dos filas sin disminuciones. Vamos a tejer dos filas sin disminución y una fila con disminución, y esa va a ser la secuencia hasta llegar a la altura del hombro, siempre tejiendo de la misma forma. Son dos filas sin disminución y una con disminución, y esto nos va a permitir tener una abertura mucho más amplia hasta que lleguemos a la altura de los hombros, ¿verdad? Y el largo total, que serían 52 centímetros para talla S. Vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado, nuevamente comenzando por el centro, y es exactamente la misma secuencia. Tejemos una fila con disminución y dos filas sin disminución. Una vez que tenemos nuestras piezas listas, vamos a pasar a unir la parte de los hombros con la aguja lanera. Para esto vamos a ir tomando las hebras que están por fuera. Vamos a tomar de un lado y del otro y vamos a deslizar. Vamos a unir en zigzag, por lo tanto del otro lado volvemos a repetir lo mismo, de un lado del otro y deslizamos. Para la sisa vamos a dejar un total de 20 centímetros para talla S y vamos a unir todo del costado por completo nuevamente con la aguja lanera. Para tejer las mangas comenzaremos con nuestro nudo corredizo y vamos a tejer el punto arroz en todo el borde por completo. Vamos a comenzar por el centro, subimos con dos cadenas y luego comenzamos con nuestra secuencia. Un punto bajo y luego un punto alto. Es importante y te recomiendo contar la cantidad de puntos que vayas a tejer, porque necesitamos tejer la otra manga que tenga exactamente la misma medida. Cerraremos la fila con punto deslizado y aquí es muy importante girar el tejido para comenzar la siguiente fila. Siempre vamos a estar girando el tejido y vamos a continuar con la misma secuencia y con el punto arroz, siempre tejiendo un punto bajo y un punto alto. Continuaremos tejiendo siempre de la misma forma. Vamos a estar tejiendo en circular y siempre vamos a girar el tejido en cada fila. Vamos a continuar fila tras fila con punto arroz hasta llegar al largo total de la manga, que en mi caso fue de 40 centímetros para talla S. En las últimas dos filas vamos a estar tejiendo disminuciones en la fila por completo. Entonces vamos a tejerlo igual que los tejimos en los otros paneles: punto bajo sin cerrar, punto alto sin cerrar y los cerramos juntos. La fila completa será solo de disminuciones y la última fila será exactamente igual. Tejemos punto bajo, punto alto sin cerrar y cerramos juntos, y así hasta llegar al final. Teniendo listas nuestras mangas, vamos a pasar a tejer un borde. Para tejer el borde comenzaremos por el panel trasero. Vamos a comenzar por el centro y va a ser muy sencillo porque simplemente vamos a estar tejiendo puntos deslizados en todo el borde por completo, pasando por el escote que tenemos en la parte trasera
y también en la delantera hasta que lleguemos nuevamente al comienzo, tejiendo solo puntos deslizados. Una vez que cerremos esta fila, vamos a continuar con la siguiente y vamos a tejer tomando la hebra trasera. Va a hacer un punto deslizado en cada punto tomando la hebra de atrás. Y yo aquí tejí un total de 3 filas exactamente. Tú puedes tejer las que tú quieras para tener este hermoso borde. En la parte trasera vamos a tomar un total de 3 puntos tejiendo el punto arroz para realizar las amarras. Entonces comenzamos con nuestro nudo corredizo, introducimos nuestro ganchillo y vamos a comenzar a tejer nuestro punto. Una vez que deslicemos, tejemos una cadena, tejemos un punto bajo dentro de este mismo. En el punto que sigue tejemos un punto alto y en el último punto tejemos un punto bajo. Y aquí simplemente vamos a comenzar a tejer nuestro punto arroz hasta tener la medida suficiente para poder amarrar en la parte de la espalda. Siempre vamos girando, ¿verdad? Subiendo con una cadena o 2 cadenas de acuerdo a nuestra secuencia con el punto arroz. Esto nos va a quedar de esta forma y ahora simplemente debemos repetir del otro lado para finalizar la prenda. También si tú quieres puedes colocar una cadena.